Listo, estoy grabando. Pues es la primera vez que grabo podcast, curiosamente, la primera vez que grabo podcast en un estudio de radio. El siglo XXI es hoy, episodio especial previamente grabado con un invitado especial que es Alejandro Marín, muy conocido en Colombia por ser el director de la emisora La X 103.9 en Bogotá. Además, gran tuitero, bloguero y podcaster. Su Twitter es @TheMusicPimp y su podcast se llama Bilingual Podcast. Aquí está, contándonos sus cosas sobre radio y sobre podcast. Este es un episodio muy interesante. Notarás posiblemente en su acento que suena a colombiano, pero además suena de una región particular que es del eje cafetero, de Manizales, una bellísima ciudad, cerca de la zona más importante de cultivo y cosecha de café en Colombia. Aquí está Alejandro Marín de Music Pimp, gran conocedor de música. Está usando una app nueva de podcast que se llama Opinion. No, ¿Opinion? Por ahí le vi a The Next Web una recomendación que se parece mucho a esta, pero no. ¿Esto qué es? ¿Spreaker? No, este es Twisted Wave. Ah, ok. ¿Y este le graba y qué le hace después? Graba, me permite editar y después exportar a lo que uno quiera, por ejemplo a Spreaker. Ah, ok, pero sigue siendo una sola onda. Ok. Un solo track. Ah, bueno, interesante. Ah, bueno, pero y usted tiene micrófono, ¿no? Sí, este microfonito. Ah, ¿y qué tal? ¿Chévere? La verdad me gustaba más cuando no había 4G, porque a veces hay una interferencia utilizando este tipo de micrófonos cuando hay 4G, como cuando llegó la tecnología GSM y usted tenía un teléfono cerquita de la consola de radio y a veces interfería. Ajá. Y terminaba oyendo usted en las emisoras. Sí, no sabía, le está llegando una llamada, semana. Sí, yo me acuerdo de esa interferencia, era bastante entretenida. Ya no se oye, ¿no? No, ya no. ¿Cómo corregirían eso? ¿Cómo pasa? La tecnología se va corrigiendo así sola, ¿no? Como a sí misma, como en la medida en que va avanzando ese poquito de cosas van desapareciendo y uno las extraña después. Son bugs, ¿no? Sí. Uno recuerda eso como con cierta evocación y con cierta nostalgia, ¿no? Oiga, ¿cuánto tiempo lleva usted haciendo radio? Desde los 11 años estoy haciendo radio. Nos toca hacerle las cuentas por la edad. Pero profesionalmente, yo tengo 38, voy a cumplir 39 ahorita en julio. Y pues profesionalmente desde 1995, desde por ahí enero, febrero de 1995. Mentiras, como mitad de año del 95. Y ya de en adelante arranqué. Oiga, en Colombia, si le pueden bajar aquí a esto. ¿A los audífonos? Sí, a los audífonos. ¿Lo desconcentran? Sí, claro, yo tengo un serio déficit de atención. Sufro de déficit de atención. Oiga, a mí me llama mucho la atención que usted siendo, bueno, para quien no sepa, es una de las personas más reconocidas en Colombia haciendo radio, posiblemente en radio musical, actualmente es la autoridad en Colombia. Muchas gracias, no me considero una autoridad, pero alguna vez espero llegar a ser una autoridad. Bueno, entonces digamos que va en el camino a ser la autoridad y mientras tanto va como caminando solo. Sí, ahí voy. Pero está incursionando, bueno, ya lleva 30 episodios de podcast, 33 como Jesucristo. Sí, más o menos. Para el momento en el que estamos grabando. Sí, más o menos. Yo le vi a usted, le vi ayer en el tweetcito que mandó con el pantallazo de los podcasts que recibe míos de iTunes, que había una ausencia como un brinquito del 33 al 38 y me quedé pensando, un momentico, ¿qué pasó con los otros 5 que faltaban, no? Porque decía episodio número 33 Philip Siegenthaler y después decía episodio número 38 Camila Zuluaga. ¿Puede que haya un error ahí como de conteo? No, esas son mis descargas, que ya los oí. Bueno, porque hay otros porque se hicieron un par antes, bueno, se hicieron como 3 o 4 podcasts antes, entonces me quedé pensando, a Félix no le entró el feed de iTunes de los últimos 5 podcasts. Sí, digamos que 30, creo que son 38. 37. No, es que está programado para que descargue solo el más reciente. Ah, ok. Y uno se mete de vez en cuando y dice, pero mira, me faltó uno, lo descargo. No, yo tengo también ahí una cola de podcasts que ya ni oigo, ¿sabe? Porque uno arranca muy motivado a oír a los colegas que están haciendo podcasting musical en otras partes y que el podcasting musical
pues no es tan musical en el sentido de que la música no juega un papel tan importante como lo que se habla de la música, que es lo que más me gusta a mí de esa forma de hacer podcasting. Entonces oír a un Eddie Trunk hablar 1 hora y media seguida sobre música, y no pero pone ni una sola y no canción. poner ni una sola canción, me parece un ejercicio sumamente riguroso, interesante y divertido también, a pesar de que puede pasar por egocentrismo, por soberbia, pero a la final uno entiende que él como radiodifusor, al igual que uno como radiodifusor, está buscando un canal alternativo que le permita expresarse y decir un montón de cosas que en la radio que uno está haciendo, que es la radio de música y que está pasando por estos momentos como tan extraños, no se pueden hacer, porque cada vez que lo haces, pues te regañan o te llaman a gerencias o te dice un montón de cosas sobre lo que tú crees que está bien hecho, pero que en realidad pues puede interferir en la tradición o en las convenciones o en las cosas que se hacen a diario en radio. Puede incomodar algo del formato. Exacto, sí, como que daña algo dentro del formato. Entonces, si tú te sientas a hablar con un músico en una emisora de música, se supone que eso está bien, pero si terminas hablando 1 hora y media y no pones una sola canción, entonces alguien arriba en la gerencia te va a decir, pero bueno, estamos haciendo radio hablada o radio musical, y ahí entonces cuando dices, hey, pero yo quiero hacer más cosas, no quiero solamente pegar discos, y ahí es cuando dices, bueno, pues oigamos a Trunk, y Trunk habla 1 hora y media. Claro, y cada uno de los episodios de televisión de Trunk es de 20 minutos, 21 minutos, y pues finalmente dice cosas que no podría decir en televisión, tampoco podría decir en radio, supongo. Claro, por el tiempo, y entonces va uno como haciendo push en todos esos colegas de afuera, los canadienses como Alan Cross, los norteamericanos que hacen el ejercicio un poco menos profesional, pero igual lo hacen con mucha disciplina, como Alan, como Michael Brandvold y todos esos personajes. Pero usted me dijo que oía también podcast de historia. Ah, sí, claro, y escucho a Dan Carlin, que es un podcaster, ese sí se da garra, ¿no? Ese sí es un animal contando historias, pues ese tipo se puede sentar, él puede hacer, le he oído podcast de 4 horas sobre la Mesopotamia. Eso significa se da garra, hace un podcast de 4 horas, sí. En colombiano es wow. Sí, no, claro, de hecho el nombre del programa del man es muy chévere, se llama Hardcore History, y pues es Hardcore History porque es que son a veces 2 horas, a veces 4 horas de historia, y este tipo habla y habla y habla y habla. Lo que pasa es que es un gran contador de historias, es un gran narrador y es un historiógrafo. Yo no sé si esa palabra esté en nuestro diccionario de la Real Academia, pues en inglés es historiographer, que es el hombre que se dedica a escribir la historia que ya está escrita y darle su propio punto de vista, y es un ejercicio sumamente interesante. Y perdón, salto un poquito porque es que caí en cuenta, me acordé, su podcast se llama Bilingual Podcast, usted es bilingüe, pero ha dejado de ser bilingüe en los episodios de podcast, sí. ¿Van en español? No, hay cosas, el Bilingual Podcast tenía en un principio la idea de presentar al invitado que hablara en español, presentarlo en inglés, y al que estaba en inglés presentarlo en español, jugar con los dos idiomas, con el inglés y con el español. Pero a la final me fui dando cuenta que, bueno, no me fui dando cuenta, sino que no fui muy juicioso con el ejercicio de jugar con los dos idiomas, y me di cuenta que en algún momento, cuando entrevisté, por ejemplo, a Smooth and Turrell de Gran Bretaña, o cuando entrevisté a Tricky, pues la entrevista, trataba de hacer la conversación con Tricky lo más cercana al idioma inglés posible, o sea, trataba de hacerla una conversación mucho más que una entrevista, y al final, después de oír la entrevista y tenerla completa, lo que hacía era publicarla completa en inglés, entendiendo que puede haber mucha gente allá afuera que no va a entender qué es lo que está diciendo Tricky, pero pues también justificándome en, pues es que este es el Bilingual Podcast, y este es un podcast donde si hablo con Tricky, pues la conversación con Tricky se va sin interrupciones, sin edición,
sin ningún tipo de interferencia mecánica y ya se produce la conversación en inglés. Entonces hay momentos en los que el bilingual tiene ciclos de muchísimos personajes en inglés y hay otros en los que tiene personajes en español, según también lo que vaya sucediendo en la medida en que el podcast va como produciendo y produciendo contenido. Y en inglés hasta ahora todos han sido músicos. Bueno, ya he tenido grandes músicos, ¿no? En inglés he tenido músicos importantes y creo que el único que no ha sido músico fue el dueño de Netflix, con el que hablé como 10 minutos hace como 3 meses, en octubre, en México. No me acuerdo cómo se llama este hombre, pero pues un tipo muy interesante. Y con él, como que es el único no músico con el que he hablado. De resto sí, todos son músicos, pues por la cercanía y porque en la mayoría de los casos las entrevistas que se hacen para la X a veces duran 25 30 minutos y pasamos 4 minutos. Entonces uno dice, hombre, este otro contenido hay que montarlo. Se graba para la radio y lo que sale al aire en radio es mucho más pequeño que lo que se hizo. Claro, como siempre, ¿no? Bueno, y es importante esto. Mucha de la gente que está haciendo podcast en realidad lo hace porque sueña con llegar a la radio. Ajá. Y usted es una de las pocas personas que lo hace al contrario, que estando en la radio, además en una radio importante, siendo un personaje muy importante en la radio, no es que, bueno, es decir, usted no acaba de llegar a la radio y está dirigiendo una emisora, dirigiendo la programación musical de una cadena de emisoras. Sí. Y aún así hace un podcast y lo presenta. Entonces, la primera cosa es que ¿cómo alguien podría decir, pero este tipo está dando un salto hacia atrás? Laboralmente podría decir, pero yo lo entiendo como algo de libertad, de independencia, según lo que estamos hablando. Sí, un poco. ¿Sí, voy bien? Sí, es un poco de eso. Usted sabe que en radio tener mucha libertad es importante, es muy divertido, pero llega un momento en que uno mismo se encarga de ponerle restricciones a esa libertad por el bien ya de lo que sucede con el proyecto de radio y lo que puede suceder con los demás alrededor de ese proyecto de radio. Le pongo un ejemplo para no hablarle muy etéreamente, que estoy como hablando muy filosóficamente, pero yo arranqué aquí en la X, yo arranqué en Todelar haciendo X360 de 8 a 10 de la noche, de lunes a jueves. ¿Un programa? Un programa de radio que era transgresor y disruptivo desde la perspectiva de la radio musical, como esta se construye en los formatos anglo e internacionales, en Bogotá en particular, que es donde verdaderamente tiene fuerza. Y era muy disruptivo por la forma como se producía al aire esa emisión de radio, y era muy disruptivo porque se despegaba por completo de las órdenes y las convenciones musicales que estaban planteadas hacía 15 años dentro de la X, y que evitaban al máximo que usted pusiera música nueva, o que usted pusiera música rap, o que usted pusiera rock muy arriba, o que no, mejor dicho, que la empresa no tuviera un control sobre lo que sucede en el día a día al aire con las canciones que se están poniendo, que los administrativos no supieran exactamente cómo estaba rotando una canción. Entonces había un montón de elementicos que X360 tenía que no eran necesariamente obedientes, y la radio que yo hacía en un principio no era obediente, y pues no tenía mucho que perder. A mí me habían acabado de echar de City TV, yo llevaba hacía más o menos un año de estar por fuera de la radio, yo me había ido de Caracol Radio, de la W, y cuando me dieron esta oportunidad, pues igual tenía muy clara la visión del programa, y pues quería hacer una radio muy concreta en términos como de imagen de radio, o sea, como que tenía una imagen de radio muy clara y sabía por dónde era que la quería disparar, y sabía que necesitaba hacer esos ejercicios de radio. Entonces no meter mucha producción entre canción y canción, hablar cada canción, a veces hablar a la mitad de la canción, romper un montón de modelitos y de como pequeñas estatuillas o tótems de la radio que vienen produciéndose hace
30 años. Y a mi modo de ver, eso era lo que lo hacía brillar y sobresalir. Y que Correcto. Uno sintonizaba y decía, uy, aquí está pasando algo distinto. Claro, correcto, sí. Aunque la idea no era en un principio revolucionar nada, pero lo importante era tener muy claro el concepto de decir, hey, quiero que la gente entienda que este mensaje de radio, siendo musical y entendiendo que nadie le crea a la radio musical, todo el mundo está esperando que la radio musical se caiga, todo el mundo. Poder decirle a la gente, poder llamar la atención de la gente diciendo, esto puede que se acabe, pero aquí hay un contenido. O sea, aquí hay una vaina que si usted organiza bien y si usted lo pone a andar de cierta manera y le anda a cierta velocidad y a cierto ritmo y usted lo hace con la rigurosidad de los tiempos que implica sus horarios de 8 a 10, de lunes a jueves, día tras día, semana tras semana, cada 6 meses, cada año, va a encontrar un resultado importante. Pero eso fue muy traumático para estos procesos de radio de acá, porque primero que todo, pues la música venía de hacer selecciones semanales que se salían por completo de los patrones establecidos por la X como emisora adulta contemporánea, porque no era una radio adulta en todo el sentido de la palabra, ¿no? Tenía un espíritu muy joven, pues la música que se ponía era de vanguardia. Era música nueva, era música que tenía 24 horas de haber salido en ese mercado etéreo de la internet, ya fuera por iTunes o por Beatport, o ya fuera porque tuviera views en YouTube, o porque uno lo hubiera visto en redes sociales. Y ese tipo de cosas, cuando vienen de otras partes, tienen que pasar por unos filtros ya establecidos de 50, 60 años de producción y de distribución de la música. De modelos que tienen Claro. esa edad y que todo se viene haciendo de la misma manera. Claro, y eso está muy establecido, eso está muy bien montado. Entonces, brincarse esos procesos simplemente porque las redes sociales permitían brincarse ese proceso de curaduría, de selección, simplemente porque uno podía decir que Deadmau5 estaba lanzando una canción y que esa canción estaba dándole la vuelta a todas las redes sociales y uno la veía en Facebook, en Twitter y la veía de pronto reseñada en un programa de radio en Nueva Zelanda y la veía en YouTube bien rankeada y de repente sacar esos números, esos datos que da la internet y ponerlos al servicio de la radio era sumamente peligroso. O sea, a los ojos de un administrativo era, uy, no, porque estamos haciendo lo que la gente... ¿Por qué por qué dejas de creerle a los sistemas de siempre y le crees a la gente que además no sabemos cuál es? Las redes podrían estar mintiendo. Y de hecho, antes el director anterior seguía muy de cerca esos procesos de apertura o de exposición o de mercadeo y promoción con los que vienen las canciones. Entonces, mucho de la visión de él, que sigue siendo la visión de muchos programadores, por lo que tengo entendido, es: yo no pongo eso hasta que no me lo traigan. Y que no me lo traigan es: yo no pongo eso hasta que un promotor de una disquera venga, ¿no? Hasta que alguien que esté recibiendo un salario por promover esa canción venga y le traiga. Claro. Y de ahí, curiosamente, a diferencia de lo que yo pensaba, de ahí nacen, me da la impresión a mí, que los males de la promoción de los artistas, porque el programador no está esperando que le traigan una canción, no, él está esperando es que le traigan plata para poner la canción. Ok, entonces ahí es cuando se convierte en payola. Exacto. Entonces ahí, cuando uno le quita el control a la distribución y la internet empieza a ejercer esa presión y ese poder sobre un programador de música de un horario de 8 a 10 de la noche como yo, y se brinca los conductos regulares por los que supuestamente debe pasar la canción, se está cometiendo un pecado de radio que a su vez es, o era en ese caso, una bendición, porque estábamos poniendo una canción que no iba a pegar en Colombia,
sino hasta un año después. Cuando hubiera hecho todo el proceso. Claro, cuando hubiera hecho todo el proceso. El proceso comercial, además, donde hay mucho dinero implicado. Claro, hay muchísimo dinero implicado en eso. Y cuando digo mucho dinero, también estoy pensando en salarios de familias, de personas que están trabajando en la industria. Absolutamente. No necesariamente en el mal sentido, sino que... No, plata es plata. ¿Entiendes? O sea, no estamos hablando de una operación ilegal, estamos hablando de una operación completamente legal. Y sí, sueldos están de por medio, familias están de por medio, ¿no? Empresas enteras están de por medio en el proceso. Pero más allá de eso, también había una transgresión que se estaba haciendo de carácter geográfico, que no había sucedido hasta yo creo que desde la década de los años, yo creo desde los 80 no sucedía una transgresión de ese tipo. La última vez que yo vi que que un medio de comunicación transgrediera los límites de la geografía fue con los fanzines en los Estados Unidos, que fueron los responsables de la distribución de las famosas mixtapes, que fueron a su vez responsables del desarrollo y del auge de la cultura alternativa de los 90. Y los fanzines se arrancaron en pequeñas cantidades en la costa pacífica de los Estados Unidos, recopilando un montón de cosas que estaban pasando en diferentes clubes en diferentes partes del mundo, del país, con gente muy inquieta que estaba repartiendo esas mixtapes con una litografía, con una hojita fotocopiada y ya, ¿no? Y eso ayudó muchísimo a que la música alternativa estallara en los Estados Unidos. Se demoró, claro, se demoró muchísimo, se demoró 10 años. Pero fíjese usted que con la internet no se demoró 10 años. La explosión de redes sociales para la música se demoró menos de 10 años, se demoró 3, 4 años. Y fue una cosa revolucionaria, tan revolucionaria que hubo que hacerles entender a los directivos de emisoras que eso no estaba pasando, en el sentido de que para ellos era una realidad paralela, una realidad que ellos preferían ignorar por la escasez de filtros que esa misma realidad naturalmente acarreaba. Es decir, desde la mirada corporativa, lo que pasaba musicalmente en Internet sería un caos. Claro, era un caos absoluto y como no había gatekeepers, como no había cancerberos de la cultura, como ellos no estaban al frente de lo que los demás estaban consumiendo, entonces de inmediato lo ignoraban. En particular porque también había sido responsable de una debacle gigantesca de sus propias industrias. Los discos se vinieron abajo, la venta de los discos se vino abajo. Entonces, cuando le quita a usted de los bolsillos a esas grandes corporaciones la plata que estaban haciendo de su negocio ya establecido a partir de mandar el disco a radio, pagarle al disc jockey, sonar la canción 20 veces, vender 20 millones de discos, y ahora usted ya no compraba un solo disco y la gente no vendía discos porque ya podían bajarse 20 millones de veces la canción de manera ilegal, entre comillas, en redes sociales. Entonces ya todo eso, pues para un administrativo, para un financiero que vive de esto, legitimar ese proceso de exploración, de selección, de hallazgo, era como clavarse un puñal en la mitad del pecho, hacerse un harakiri. Era: estoy legitimando estoy apoyando la piratería. Exacto. Estoy del lado contrario de... Exactamente. Y no, fíjese que no, pero fue muy difícil decir, no, vea, es que esto puede que no esté pasando en su realidad de negocios. Sí, usted está vendiendo sus cuñas, sí, usted está vendiendo sus menciones, sí, usted no le cree a Twitter. En aquella época, cuando yo empecé a hablar por Twitter, pues eso fue un problema aquí en Todelar. Lo primero que me dijeron fue: pero, ¿por qué? ¿Por qué está hablando de esa gente? Y yo decía: porque es una buena herramienta de interacción con un oyente. Pero pues usa el teléfono, ¿no? Era como el teléfono está ahí, pero al mismo tiempo también estos directivos decían: pero es que el teléfono también es peligroso. Y en efecto,
cualquier comunicación, cualquier interacción que usted lleve a cabo con un oyente es peligrosa. Para el producto, es peligrosa para el contenido, es peligrosa para el disc jockey, es peligrosa para el oyente, en el sentido comercial, financiero y radial. Usted puede sacar una muy buena llamada de un oyente muy equilibrado, muy elocuente, divertido, entretenido, sexy, como puede usted sacar una llamada de un tipo que está completamente loco, como puede sacar una llamada de un tipo que no está dentro de los esquemas que usted quisiera que ese oyente estuviera para que otro oyente se identifique con él, o de pronto un oyente que no tiene las características que permitan hacer de su llamada un contenido interesante. Entonces, pues era como estar en el mismo lugar. Era, sí. Es status quo, tú quédate donde estás, que ahí estás bien. Y entonces era, hey, pues movamos esto, movamos este tipo de cosas, movamos esta radio así, y eso empezó a crecer y a crecer y a crecer. La gente empezó a darse cuenta. De manera positiva o de manera negativa, siempre hubo un feedback muy interesante alrededor de X360. Siempre fue un feedback de me gusta esto, me parece chévere esto, y digamos que por redes sociales fue muy inteligente la interacción desde un principio, a pesar de dentro de esa inteligencia tener que recibir muchísimas críticas porque se hablaba encima de la música, porque se cantaba, porque salió no a rapear o lo que fuera, pero la idea era siempre demostrar que la radio musical no estaba hecha solo de canciones, separadores, cuñas y canciones. No, era más que eso, que la radio musical tenía con qué presentar nuevos artistas, presentar nuevos hallazgos y estar a la par del descubrimiento de la gente y de las nuevas generaciones que estaban conectadas en la internet por medio de redes sociales, y que uno podía ofrecer ese tipo de cosas, tratando de arriesgar cada vez en el proceso menos, ¿no? Pero en un principio eran muchas cosas, era todo muy transgresor, era todo muy rebelde, todo a veces era un poco anárquico, iba en contra de todo lo que se entendía de la radio. Se hablaba encima de las canciones en la mitad, por ejemplo, que era imperdonable, y sin embargo usted oye a Radio 1 poner cada minuto un pisador de Radio 1 encima de la canción. Estamos hablando de la emisora popular. De la emisora popular de RCN. De RCN en Bogotá. Y entonces, igual, había muchas cosas que no cuadraban, que no cuajaban, que no gustaban, que no debían hacerse, pero se fue avanzando en el proceso y se fue logrando encontrar con el artista que pusimos y que se pegó. Bueno, pero ¿y cómo resulta? Que golpean. ¿Cómo resulta usted siendo además el jefe en la radio y poniendo un podcast? Y además lo presenta diciendo, ¿cómo es? Y da la definición al comienzo de cada podcast para que la gente comprenda. Está bien bonito para que los oyentes nuevos entiendan, pero lo describe todavía como radio digital. Una transmisión digital de radio. Una transmisión digital de radio. Es decir, sigue apareciendo la palabra radio. Sí. ¿Es una forma de radio el podcast? Sí, yo sí creo. Yo creo que el podcast es una forma de radio porque utiliza un micrófono, una consola, una voz humana y elementos de producción que están muy relacionados con el ejercicio de la radio tradicional. No está desligado por completo de la radio como ejercicio profesional. ¿Y por qué un jefe de radio termina haciendo un podcast? Porque en la medida en que fue avanzando el proceso de la X, y la X fue creciendo y se fue haciendo más popular y se hizo más inteligente o más interesante y empezó a entrar gente y se hizo una plaza, ya empieza uno a preocuparse por cuidar su personal, cuidar su equipo de trabajo. O sea, a mí me costó tener 5 o 8 personas. Cuando yo llegué a la X llevaba 15 años en piloto automático y Todelar no tenía plazas abiertas para nadie en la X. O sea, no había ni siquiera, había un operador que hacía las veces de productor y hacía las veces de locutor y de remotista, y que además de eso ponía canciones en la Z,
¿no? Como en la otra, sí, la o otra sea, emisora. o sea, había como empleados administrando, pero que hubiera gente dedicada especialmente al desarrollo de la marca La X en radio, no. A generar contenidos de radio. Exacto. Y en la medida en que la X fue creciendo y fue haciéndose importante en el mercado de radio, gracias a los ejercicios, esos transgresores y a, pues, hacer así todo el tiempo el micrófono, véanme, aquí estoy, aquí estoy, aquí estoy. A llamar la atención. A llamar la atención, ya hubo obviamente un ingreso, empezó a entrar plata, y cuando empieza a entrar plata, pues empieza uno a ver la necesidad de, oiga, necesitamos un social media manager. O sea, hay que traer un social media manager. Pero a ese social media manager hay que pagarle, no sé, 50 pesos. Ok, entonces a mí como director me tocaba no solamente traer al social media manager, ponerlo a producir, sino hacer lo que genere resultados. Y si él se hace 50 pesos, garantizar que a ese social media manager la empresa le haga 300 para poderle pagar de esos 350 y quedarse con 250. Es decir, alguien diría, la plusvalía, pero es que es el proceso de generación de riqueza que permite mantener las plazas de trabajo. Correcto. Y en la medida en que se van abriendo las plazas y van llegando más personas y va entrando más gente a la nómina, los riesgos que se empiezan a correr, fíjese usted, tienen que ser más pequeños. ¿Por qué? Porque yo ya no estoy hablando de mí. Que cuando yo arranqué en la X, yo no entré ganándome un sueldo. Que así de arriesgada era la apuesta. Que yo llegué a decir, a mí no me paguen nada. Que yo me voy a pagar esta plata solo. Yo veré cómo. Enséñenme más bien cómo se vende una radio. Que eso es una cosa que yo no sabía hacer. Y que muy poca gente que está metida en radio sabe hacer. Por lo menos no de manera legal. Pero la gente de radio no sabe vender sus productos de radio. Es el sistema de cupos que se ha utilizado en algunas épocas. Claro. Tú haces tu programa de radio y tú tienes unos cupos de publicidad que los puedes vender y así te financias el programa de radio. Así es. Eso funcionó mucho en los 80 y en los 90 y luego eso lo acabaron. Pero bueno. Entonces, ya cuando empieza a entrar esta gente, pues yo tengo que protegerlos como talentos de radio, tengo que cuidarlos como nuevas plazas, y en ese proceso pues ya uno empieza a ver con mucha más responsabilidad el ejercicio de la radio. Entonces ya empieza uno a decir, de pronto no es tan inteligente que pongamos tanta música nueva, porque perdimos 1000 oyentes en un estudio de sintonía y los perdimos acá. Sigue siendo muy difícil de aterrizar, pero uno va cogiendo el tiro de qué hay que hacer y cómo hay que hacerlo, y uno tiene que hacer todo lo posible porque el equipo funcione según la idea principal, que es que generar ventas y generar sintonía. Ya. Y entonces, en ese proceso, pues uno empieza también a contenerse y a evitar ciertas cosas, ciertas apuestas. Entonces ya uno dice, pero yo necesito crear, yo necesito hacer otras cosas, yo necesito hablar de esto, yo quiero poner una canción distinta, yo quiero sentarme a hablar con Félix 1 hora de radio. ¿Qué hago? Pues monto un podcast. Es la mejor manera de hacerlo. Ahí me puedo expresar libremente. Lo que pasa es que esa libre expresión también está muy mal interpretada, sobre todo por el podcaster aficionado, en el sentido de que el podcaster aficionado no entiende la rigurosidad y la disciplina que van con llevar a cabo un ejercicio de radio, sin importar la plataforma o el software o el hardware, sea una radio de antena, o sea una radio por internet, o sea una aplicación de podcast como un Spreaker o un iTunes. Pues lo primero que usted tiene que hacer es ser consecuente con su producto de radio y consistente con su producto de radio, de la misma manera que usted tiene que serlo con un programa de radio de antena, ¿no? Y digamos que eso es lo que yo veo más difícil del podcasting, aterrizar la consistencia y la consecuencia de sacar adelante un podcast. Lo más difícil es hacerlo con la rigurosidad con la que usted viene los sábados a hacer su programa por la mañana, ¿no? Y lo hice además porque
en algún momento quiero poder desconectarme de la radio terrestre, porque le tengo pánico al futuro de la radio terrestre, porque me parece que su obsolescencia es tan evidente, tan real, tan inminente, que yo digo, a mí no me importa, de la misma manera que hace 5 o 6 años cuando arranqué ese X360 sin ganarme un centavo y viviendo de la renta de mi señora esposa, dije, pues voy a apostarle a esta vaina. De esa misma manera, a veces también pienso, quiero hacer un podcast y ya, y quiero vivir de ese podcast, porque no quiero responderle a nadie que no sea a mí mismo por el contenido de radio que hace, pero pues falta mucho para hacer eso. Y sin embargo, ¿ya está monetizado? Sí, se ha hecho el ejercicio, y se ha hecho el ejercicio de venderlo, y se ha vendido bien, pero falta práctica, falta saber salir a venderlo, ir y buscar con quién venderlo, ideas para hacer podcasts que estén comprados. Hay muchas y hay mucha gente interesada, pero también existen pocas regulaciones, existen pocas reglas, pocos reglamentos, existen pocos patrones para poder llevar a cabo esa comercialización de una manera exitosa, sobre todo desde la perspectiva musical. Cuando uno dice, bueno, quiero hacer un programa de música, bueno, pues está bien, pero ¿cuánto vale todo el tema de derechos? ¿Cuánto vale todo el tema de ejecución en esas plataformas? ¿Cómo funcionaría? Entendiendo que es un producto on demand y que entonces se cobra es por descarga, y esa descarga a su vez se va a cobrar también por repetición de la canción en cada descarga, y que además de eso hay otra tarifa que entonces si suena esta canción y suena la siguiente, entonces esta tiene una tarifa y esta tiene otra. Es un tema muy complicado, por lo que uno dice, no me puedo destetar todavía de la radio de antena, porque la radio de antena sí tiene eso muy, muy resuelto. Y por eso Eddie Trunk termina haciendo un podcast de metal en el que no pone ni una sola canción. Correcto. La razón por la cual Trunk no pone una sola canción es porque él sabe que lo clavan con una demanda por derechos de autor, o le clavan una tarifa que seguramente no va a poder pagar, porque la forma de podcasting como está establecida en estos momentos y como se originó también pues está hecha para lo hablado, y lo musical ha cobrado otra importancia desde plataformas de streaming que sí se meten la mano al drill y sí se bajan del 80% de la plata que hacen para poder mantener ese negocio, sostener esa música sonando. Ese es un flujo de dinero distinto. Sí, claro, es un flujo de plata completamente diferente. Bueno, este es Alejandro Marín, en Twitter, @TheMusicPimp. Yes, sir. Bueno, esperamos feedback. A ver, ¿qué opina usted que está oyendo? Cuente. Chao, colgamos. El 99 es hoy.